La etapa galáctica en la vasta extensión de la Vía Láctea, innumerables civilizaciones se habían levantado y caído durante milenios. El orden galáctico actual estaba dominado por la Confederación Galáctica, una alianza flexible de especies avanzadas que habían logrado viajes interestelares en los perímetros de esta comunidad cósmica. La humanidad era relativamente nueva en la etapa galáctica. La Tierra había hecho el primer contacto con vida extraterrestre solo 50 años antes, cuando una nave de reconocimiento axial detectó señales de radio que emanaban del planeta azul. La revelación de que los humanos no estaban solos en el universo había enviado inicialmente ondas de choque a través de las sociedades de la Tierra, pero la especie se había adaptado con una velocidad notable en una década. La humanidad había realizado ingeniería inversa suficiente tecnología alienígena para lograr viajes más rápidos que la luz, y las primeras colonias interestelares de la Tierra se establecieron poco después de que la Confederación Galáctica viera a la humanidad con una mezcla de curiosidad y condescendencia hacia las razas antiguas como los Silanos y los Bot. Los humanos eran criaturas coinformadas inteligentes a su manera, pero en última instancia primitivas. Los avances tecnológicos se atribuyeron al efecto elevador del contacto con civilizaciones superiores en lugar de cualquier ingenio inherente de la especie. La almirante Elina Chin se paró en el puente de la UES Horizon, la nave de guerra más nueva y avanzada de la Tierra, mientras se acercaba a las brillantes agujas de la estación Nexus. La enorme estación espacial sirvió como sede de la Confederación Galáctica, y finalmente se le había otorgado a la humanidad un asiento menor en la mesa, mientras la representante de la Tierra, Alina, sintió el peso de toda su especie sobre sus hombros. Control Nexus, este es US Horizon solicitando autorización de atraque. Al Linus, el oficial de comunicaciones, el teniente Raj Patel, transmitió que hubo una pausa antes de que llegara la respuesta. US Horizon, autorización concedida, proceda a la bahía de atraque. 17B, bienvenidos a la estación Nexus humanos. Elina no pudo pasar por alto la ligera vacilación antes de que el controlador dijera humanos. Era un recordatorio del estado de la humanidad, como recién llegados apenas tolerados por los poderes establecidos, mientras Horizon maniobraba hacia su nacimiento asignado. Alina se volvió hacia su segundo al mando, el comandante David Oker. David, quiero que te quedes con la nave. Mantén a la tripulación en alerta alta. Algo no se siente bien con esta cumbre. David asintió con su expresión. Grimm entendió, almirante, estaremos listos para cualquier cosa. Elina se dirigió a la esclusa de aire, alisando su uniforme, mientras se preparaba para desembarcar la gravedad artificial de la estación. La abrazó cuando pisó Nexus por primera vez una delegación de diplomáticos alienígenas. La esperaba sus diversas formas ATT, testimonio de la variedad de vida en la galaxia. Un ser alto y esbelto con piel iridiscente se deslizó hacia adelante. Bienvenido, almirante Chen. Soy Sorax, diplomático, en jefe del colectivo. Sí, ya estamos complacidos de que la humanidad se una a nosotros. Por fin. Elena inclinó su cabeza respetuosamente. Gracias. Diplomático Sorax. La Tierra se siente honrada de tomar su lugar. Entre las estrellas, mientras caminaban hacia el gran salón de asambleas Teena, no pudo evitar notar la mirada que recibió de otras especies alienígenas. Algunos eran curiosos, otros despectivos, y algunos parecían casi hostiles. El rápido ascenso humano erizó algunas plumas. O lo que fuera que pasara por plumas entre estos diversos seres, el salón de asambleas era una maravilla de arquitectura alienígena, una vasta cúpula que parecía desafiar las leyes de la física. Representantes de cientos de mundos llenaban los asientos inclinados, sus murmullos, creando una cacofonía de lenguaje alienígena. Elena fue conducida a un pequeño asiento cerca de la parte de atrás, lo que correspondía al estatus menor de la humanidad. Cuando comenzó la sesión, Alina escuchó atentamente los procedimientos. Gran parte de ellos estaba más allá de su comprensión, discusiones de fenómenos cósmicos y manadas antiguas que precedieron a la civilización humana, pero captó lo suficiente para darse cuenta de que no todo estaba bien en la Confederación Galáctica. Las tensiones estaban aumentando entre varias
Facciones, los recursos se estaban volviendo escasos en algunos sectores y las disputas fronterizas estallaban con creciente frecuencia. Y a través de todo esto, Alina sintió una corriente subyacente de preocupación por la rápida expansión de la humanidad y el crecimiento tecnológico. Durante un receso, Alina escuchó una conversación entre dos diplomáticos alienígenas. Sus traductores estaban apagados, pero su propio implante fue capaz de descifrar sus palabras. Estos humanos, uno dijo que son tentáculos retorciéndose en agitación, respiran y se propagan como un virus si no los contenemos pronto. Invadirán todo el sector. El otro, un rayo de cristal viviente, intervino. De acuerdo, tal vez es hora de que consideremos métodos de control más directos para el bien de la estabilidad galáctica. Por supuesto, la sangre de Alena se heló. Había sospechado que algunos en la Confederación veían a la humanidad como una amenaza, pero escucharlo decir tan audazmente fue impactante mientras regresaba a su asiento. Su mente corría a toda velocidad. Necesitaba advertir a la Tierra que se preparara para la posibilidad de que la galaxia pudiera no ser tan acogedora como habían esperado. Cuando la sesión se reanudó, el sentido del peligro de Tía estaba en alerta máxima. Miró a los otros representantes con nuevos ojos, preguntándose cuál de ellos veía a su gente como una plaga que debía ser erradicada. Los humanos habían venido a las estrellas buscando amistad y conocimiento, pero parecía que podrían encontrar solo hostilidad en la guerra. Poco hizo la Confederación Galáctica. Sabía que estaban a punto de aprender una dura lección. La humanidad no había sobrevivido ni prosperado en la Tierra siendo débil o fácilmente intimidada. Si se la presionaba, contraatacarían, y la galaxia estaba a punto de descubrir por qué los humanos eran los depredadores máximos de su mundo. A medida que el primer día de la cumbre se acercaba a su fin, Alina regresó al horizonte con su mente pesada por el peso de lo que había aprendido. El sistema de calibración de la nave cobró vida tan pronto como subió a bordo. La voz del almirante comandante Oker estaba tensa. Acabamos de interceptar algunas transmisiones preocupantes. Creo que necesitas ver esto de inmediato. Elena aceleró su paso hacia el puente. Su corazón latía con fuerza. Lo que fuera que viniera después, sabía que el lugar de la humanidad en la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Las estrellas alguna vez parecieron llenas de promesas. Ahora se alzaban como una amenaza. Pero si los alienígenas pensaban que los humanos se irían silenciosamente a la noche, estaban a punto de estar muy equivocados. La guerra que probaría la verdadera naturaleza de la humanidad estaba a punto de comenzar. La chispa de la guerra. El puente de mando del West Horizon zumbó con tensión mientras la almirante Alina Chin revisaba las transmisiones interceptadas. Su rostro se volvía más sombrío con cada momento que pasaba. Es peor de lo que pensábamos, dijo mirando al comandante Okaf, porque no solo están hablando de contenernos. Algunas facciones están presionando para que se tomen medidas preventivas contra la Tierra y nuestras colonias. Oerk apretó los puños a sus costados. Pero no hicimos nada para provocar esto. Seguimos todas las regulaciones, todos los tratados al pie de la letra. La risa de Delina era amarga. Nuestro crimen es existir. David, creciendo demasiado rápido para su comodidad, se enderezó. Decisión tomada. Necesitamos advertir a la Tierra, inmediatamente prepararse para la partida inmediata. Mientras la tripulación se apresuraba a las estaciones de batalla, las alarmas sonaron en toda la estación. Nexus, una voz fría, llegó por las comunicaciones. Atención West Horizon, se les ordena apagar sus motores y prepararse para embarcar. Esto no es una solicitud. Los ojos de Elina se encontraron con Oefers. No se necesitaban palabras. Teniente Patel envía una transmisión de emergencia a la Tierra, código, leído luego, bloqueo. Todas las comunicaciones salientes de la estación. Los dedos del almirante P volaron sobre su transmisión de consola enviada, bloqueo activado. La nave se cerró cuando los rayos tractores intentaron fijar la potencia máxima a los escudos. Alina ordenó armas en línea. Pero no disparen a menos que les disparen. No les demos una excusa. Los motores de Horizon rugieron, cobrando vida, esforzándose contra el agarre de la estación. Por un momento parecía que la nave quedaría atrapada. Luego, con una sacudida repentina, se liberaron. Varias naves se separaron de la estación. El oficial táctico informó que
Se movían para interceptar la voz de Elina. Era de acero, maniobras evasivas, trazar un curso. Fuera del sistema velocidad máxima, el espacio alrededor de la estación Nexus estalló en 1900. Caos rayos de energía salieron disparados apenas rozando el horizonte mientras volaba a través del campo de escombros que rodeaba la estación. Naves más pequeñas le dieron a Chase, pero la velocidad y maniobrabilidad de la nave humana sorprendieron a sus perseguidores mientras se acercaban al borde del sistema. Un enorme Celian Tonot se movió para bloquear su camino. Sus puertos de armas brillaron siniestramente, sus armas de carga. Okafor informó que su voz estaba tensa. La mente de Vina corrió él. Horizon era rápido, pero no podía superar en armamento a un acorazado. Necesitaban una ventaja, algo inesperado. Timón, en mi señal. Quiero que cortes toda la energía, ordenó. Déjanos a la deriva, como si nos hubieran dado la tripulación del puente. La miró en estado de shock, pero nadie cuestionó la orden. El acorazado disparó. Un aluvión de energía que podría haber vaporizado una pequeña luna en el último segundo posible, gritó Alina. Ahora el Horizon se oscureció dando tumbos de un extremo a otro como si hubiera sufrido daños críticos. Los rayos X Cyan pasaron. Encendieron toda la energía de los motores sin causar daño, ordenó Lena. La nave cobró vida y pasó volando junto al acorazado sorpresa antes de que pudiera reaccionar. Momentos después, atravesaron el sistema Edge. El motor de salto se puso en marcha y estaba listo. El navegante anunció el salto. Elena ordenó a las estrellas que se alinearan y el Horizon se desvaneció en un viaje más rápido que la luz, dejando atrás a las aturdidas fuerzas de la Confederación Galáctica, mientras la adrenalina de su escape se desvanecía. La realidad de su situación se estableció. La humanidad ahora estaba en guerra con gran parte de la galaxia conocida. Fijaron rumbo a la Tierra. Elena dijo en voz baja que debemos preparar a nuestra gente para lo que viene. El viaje de regreso a la Tierra fue tenso, lleno de planificación y preparación febriles. Alina sabía que habían ganado algo de tiempo con su escape, pero no pasaría mucho tiempo antes de que todo el poder de la Confederación Galáctica se abalanzara sobre la humanidad mientras se acercaban al sistema Saul. Bolina se dirigió a la tripulación. Lo que hemos visto y experimentado pronto será conocido por toda la humanidad. Nos enfrentamos a una amenaza como ninguna otra en nuestra historia, pero recuerden esto, somos descendientes de aquellos que sobrevivieron a las eras de hielo, a las plagas y a nuestra propia naturaleza destructiva. Nos enfrentamos a la extinción antes y prosperamos. Lo haremos de nuevo. La respuesta de la tripulación fue una aclamación resonante. Su fe fortaleció el espíritu de Alena, pero el peso de la responsabilidad la presionó fuertemente. La guerra que se avecinaba pondría a prueba a la humanidad como nunca antes. Las defensas orbitales de la Tierra aparecieron a la vista, un testimonio de la paranoia humana y la destreza de la ingeniería. En la escasa década desde el primer contacto, la humanidad se había preparado para lo peor mientras esperaba lo mejor. Ahora, esos preparativos se pondrían a prueba cuando el Horizon se acoplara a la estación espacial principal de la Tierra. Alina vio que las noticias de su escape los habían precedido. La estación era un hervidero de actividad con naves armadas y tropas movilizadas. Fue recibida por los rostros sombríos de los líderes militares y políticos de la Tierra. El almirante Chen, el secretario general de las Naciones Unidas, la saludó. Su advertencia ha sido atendida. La Tierra se está preparando para la guerra. Él asintió con la cabeza. Su expresión era resuelta. Porque temo que hayamos despertado a un gigante dormido y lo hayamos llenado de una terrible resolución. La cita de siglos de antigüedad parecía apropiada. La humanidad había sido subestimada, vista como una molestia menor que había que aplastar. La Confederación Galáctica estaba a punto de aprender lo equivocados que estaban. Cuando Elena comenzó su sesión informativa, los informes inundaron las colonias y puestos de avanzada de la Tierra. La Confederación no estaba perdiendo el tiempo. Los ataques ya habían comenzado en los márgenes del espacio humano, pero incluso cuando llegaron los informes de destrucción, llegaron dos historias de resiliencia humana e ingenio. Un puesto de avanzada minero, armado con poco más que láseres industriales y explosivos improvisados, había logrado defenderse de un
Crucero alienígena, una estación de investigación que usaba tecnología experimental, había camuflado una luna entera escondiendo a miles de refugiados. La humanidad acorralada en una esquina ya estaba, mostrando sus dientes. La galaxia había tenido la intención de exterminar una plaga en su lugar. Habían elegido una pelea con el depredador máximo que no habían podido reconocer como... La sesión informativa incluía y la máquina de guerra de la Tierra Alina resopló y encontró un momento de tranquilidad para mirar las estrellas. Alguna vez habían representado esperanza y posibilidades infinitas. Ahora eran un campo de batalla lleno de enemigos que buscaban el fin de la humanidad. Pero mientras observaba, un enjambre de naves comenzó a surgir de la superficie de la Tierra. Naves mortales elegantes que se habían construido en secreto esperando un día que muchos esperaban que nunca llegara. La humanidad no había sido un ídolo en los años transcurridos desde el primer contacto. Helena se permitió una sonrisa sombría. La Confederación Galáctica pensó que estaban tratando con advenedizos primitivos. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. La guerra que remodelaría la galaxia había comenzado, y la humanidad, el inesperado depredador máximo, estaba lista para luchar por su supervivencia. La humanidad desató las primeras oleadas del asalto de la Confederación Galáctica al espacio humano. Flotas masivas implacables descendieron sobre las colonias de la Tierra esperando victorias rápidas contra los humanos supuestamente primitivos. Lo que encontraron, en cambio, fue una especie forjada en el crisol de milenios de conflicto. Armados con un impulso desesperado por sobrevivir y una peligrosa mezcla de tecnología avanzada e ingenio bárbaro en el mundo colonial de New Eden, la V Armada apareció en los cielos. Sus naves biosintéticas taparon el sol. Transmitieron un mensaje simple: ríndanse o serán erradicados. La respuesta de los colonos llegó en forma de una barrera de cañones de riel construidos apresuradamente. Los proyectiles hipersónicos perforaron los escudos BA que nunca habían sido diseñados para repeler armas tan rudimentarias pero efectivas. La almirante Elina Chin, ahora al mando de la flota combinada de la humanidad, recibió los informes de New Eden con una satisfacción sombría. Pensaron que nos daríamos por vencidos y moriríamos, murmuró al comandante Okafor mientras estudiaban las pantallas tácticas a bordo de la nave insignia Defiance. No tenían idea de con qué estaban lidiando. De hecho, en el espacio humano estaba surgiendo un patrón. Los alienígenas atacaron con una fuerza abrumadora esperando una resistencia mínima. En cambio, encontraron humanos que empleaban tácticas y tecnologías que desafiaban la guerra galáctica convencional en el mundo helado de glaciares. Las naves de desembarco de Xi'an encontraron sus sensores codificados por una red planetaria de codificadores cuánticos, una tecnología que los humanos habían diseñado y mejorado por primera vez. A partir de tecnología alienígena recuperada, las fuerzas terrestres Xi'an, ciegas y confundidas, fueron presa fácil para los guerrilleros humanos que usaban exoesqueletos motorizados diseñados para entornos extremos, pero fue en el espacio donde la humanidad realmente mostró sus colmillos. Los US Horizon, bajo las órdenes directas de Helena, lideraron una serie de ataques de golpe y fuga que dejaron a la Confederación tambaleándose usando unidades de salto experimentales que permitían un alcance corto preciso más rápido que los viajes similares. Las naves humanas aparecían en medio de las formaciones enemigas, desataban bombardeos devastadores y desaparecían antes de que los alienígenas pudieran responder de manera efectiva. El almirante Okafor informó con la voz tensa por la emoción. La táctica de Arcturus tuvo éxito. La flota de Bea mordió el anzuelo. Elina se permitió una sonrisa depredadora. El Cebo había sido una colonia humana aparentemente vulnerable. Cuando la flota de Bea llegó para destruirla, se encontraron atrapados en una trampa gravitacional masiva. Un arma. Los humanos habían estado desarrollándose en secreto durante años. La mitad de las naves de BA fueron aplastadas en singularidades, mientras que el resto huyó, en desorden. Pero Elina sabía que no debía celebrar demasiado pronto por cada victoria. Hubo pérdidas, colonias humanas quemadas, millones murieron y todo el poder de la Confederación Galáctica todavía estaba siendo utilizado. Les hemos ensangrentado la nariz, le dijo a su consejo de guerra, pero ahora vendrán a nosotros con todo lo que tienen. Debemos estar listos. La preparación
de la que habló llegó en muchas formas en la Tierra y otros mundos centrales. Se estaban construyendo vastas ciudades subterráneas diseñadas para albergar a miles de millones y resistir bombardeos orbitales en astilleros orbitales. Una nueva clase de naves de guerra estaba tomando forma, incorporando tecnología alienígena robada e innovaciones humanas. Pero la mayor arma de la humanidad era su adaptabilidad y creatividad despiadada en los laboratorios. En todo el espacio humano, los científicos trabajaron febrilmente para explotar cada ventaja que pudieron encontrar. La Dra. Yuki Tanaka, jefa de xenobiología en el Centro de Investigación de Marte, hizo un avance que cambiaría el curso de la guerra. Descubrió que los Elans, a pesar de toda su tecnología avanzada, eran fatalmente susceptibles a una bacteria común de la Tierra. En cuestión de semanas, las naves humanas estaban equipadas con dispensadores de armas biológicas que podían dejar flotas saquianas enteras inactivas. En el frente de batalla, los soldados humanos demostraron ser oponentes de pesadilla. Su capacidad para operar en diversos entornos, su capacidad para la violencia y su absoluta tenacidad sorprendieron a las fuerzas alienígenas. Las historias se extendieron por las filas de la Confederación, de escuadrones humanos que luchaban incluso cuando estaban gravemente heridos, de los ataques de CAC que diezmaron a fuerzas superiores de humanos que usaban sus propias armas enemigas contra ellos con una eficiencia aterradora. El almirante Chen recibió los informes del otro lado del frente con una mezcla de orgullo y determinación sombría. La humanidad se estaba defendiendo, sangrando la nariz de una galaxia que había tratado de exterminarlos. Pero el costo era alto y la guerra estaba lejos de terminar. Necesitamos un game changer, le dijo a su consejo de guerra. Algo que hará que la guerra sea más poderosa. Ellos lo pensaron 2 veces antes de continuar con esta guerra. La respuesta vino de una inesperada fuente. El doctor Marcus Blackwood, un físico solitario que había estado trabajando en Fringe. Las teorías de manipulación del espacio-tiempo surgieron de su laboratorio con un prototipo, que, según él, podía doblar el espacio como papel. El dispositivo rápidamente se denominó el Blackwood Drive, que permitía viajes instantáneos entre 2 puntos cualesquiera en el espacio, independientemente de la distancia. Era una tecnología más allá de todo lo que poseía la Confederación, y cambió todo. De repente, las flotas humanas podían aparecer en cualquier lugar en cualquier momento. Las líneas de suministro de la Confederación se cortaron. Sus ofensivas cuidadosamente planificadas sumaron al caos. El mundo natal de los Sillanos, que antes se creía inexpugnable, se encontró bajo un ataque directo de fuerzas humanas. Ese material se dio cuenta en su órbita sin previo aviso. Como lo informan los informes de estos repentinos y devastadores ataques, propagaron el pánico y comenzaron a apoderarse de la Confederación. Las especies que habían estado ansiosas por unirse a la coalición antihumana ahora dudaban por temor a atraer la ira de la humanidad. El almirante Chen se paró en el puente del Defiance y observó cómo otra flota de la Confederación se desintegraba bajo el asalto combinado de naves que parecían parpadear y desaparecer a su alrededor. No sintió alegría en la carnicería, solo una sombría satisfacción de que la supervivencia de la humanidad se estaba volviendo más segura con cada día que pasaba. El almirante comandante Okafor informó: «Estamos recibiendo una transmisión del Consejo de la Confederación Galáctica. Están solicitando un alto el fuego y negociaciones». Un silencio cayó sobre el puente. Después de meses de guerra brutal, ¿podría realmente estar terminando? La voz de Elina era firme cuando respondió: «Reconozca su transmisión e informe al Comando de Comunicaciones de la Tierra, pero mantengamos nuestras fuerzas en alerta máxima». Esto podría ser un truco, ya que el mensaje fue transmitido. Alina se permitió un momento de reflexión. La humanidad había sido empujada al borde. Obligada a desatar la medida de su potencial violento, habían demostrado ser los depredadores máximos de la galaxia, una fuerza que no podía ser fácilmente sometida o eliminada. Pero ¿qué significaría esto para su futuro? Entre las estrellas, ¿serían temidos por siempre aislados? ¿O podría ser este el comienzo de una nueva comprensión? Un reconocimiento del derecho de la humanidad a existir y luchar junto con otras especies mientras el Defiance establecía rumbo al punto de encuentro neutral designado
Alina sabía que las próximas negociaciones serían tan críticas como cualquier batalla que hubieran librado la guerra podría estar terminando. Pero la lucha de la humanidad por encontrar su lugar en la galaxia estaba lejos de ser. Sobre las estrellas pasó como un rayo mientras la nave entraba en FTL llevando a los representantes de la humanidad hacia un futuro que, por primera vez desde que comenzó la guerra, tenía un rayo de esperanza, pero Alina mantuvo su mano cerca de su arma. Después de todo, la humanidad había aprendido por las malas que en esta peligrosa galaxia valía la pena estar. Preparada para cualquier cosa, la marea cambiante, el punto de encuentro neutral elegido para las negociaciones del Alto. El fuego era una luna desolada orbitando un gigante gaseoso, en un espacio no reclamado, mientras los UAE Defiance salían del FTL. La almirante Elina Chen sintió una mezcla de anticipación y cansancio. La vista que los recibió fue a la vez impresionante y aterradora. Cientos de naves de varias especies de la Confederación Galáctica colgaban en el espacio. Sus diseños eran tan diversos como los seres que las tripulaban. En el centro de esta armada estaba el Nexus, una enorme estación espacial que servía como sede móvil del Consejo de la Confederación. Toda una demostración de fuerza para una conversación de paz. El comandante Okur, murmuró Elena. Asintió con tristeza. Están enviando un mensaje. Enviemos uno de vuelta. Activemos el Blackwood Drive. Momentos después, una flota de naves humanas apareció alrededor del Defiance, apareciendo de la nada para igualar los números de la Confederación. Las naves alienígenas retrocedieron visiblemente. Algunos encendieron sus armas en pánico antes de que se les ordenara que se retiraran, mientras los transbordadores de ambos lados se dirigían al Nexus. Elena no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había traído hasta aquí. La humanidad había entrado en esta guerra como los desvalidos esperados, para ser rápidamente sometidos. En lugar de eso, habían luchado con una ferocidad e ingenio que había conmocionado a la galaxia. Las negociaciones fueron tensas. Desde el principio, el gran árbitro de la Confederación, un ser de energía pura, contenido dentro de una matriz cristalina, habló primero humanos. Su voz resonó. En sus mentes, su especie ha demostrado una capacidad para la violencia y el avance tecnológico que nos preocupa. Profundamente proponemos un tratado que confinará a su especie a su sistema natal a cambio de un fin de las hostilidades. La respuesta de Vina fue inmediata y firme. Con todo respeto, gran árbitro, eso no va a suceder. La humanidad no será enjaulada. Vinimos a las estrellas en paz, buscando amistad y conocimiento. Fue la Confederación la que eligió la guerra. Ahora deben lidiar con las consecuencias. Un murmullo corrió a través de los delegados alienígenas. Un representante Xian, su piel iridiscente, embotada por el estrés, habló. No pueden esperar que permitamos que una especie tan peligrosa como la suya libre en la galaxia. El caos podrían despertar el caos nosotros. Podría rastrillar. La voz de Elena era aguda. ¿Te refieres al caos que intentaste causar en nosotros? Déjame ser claro, la humanidad no quiere dominar la galaxia. No queremos destruir ni conquistar, queremos explorar para aprender a crecer, pero hemos demostrado que si nos amenazan lucharemos y ganaremos. Las negociaciones se prolongaron durante días. Lentamente comenzó a surgir un nuevo entendimiento. Muchas especies en la Confederación, particularmente aquellas que habían permanecido neutrales en el conflicto, estaban fascinadas por el rápido avance y adaptabilidad de la humanidad. Vieron potencial en la alianza en lugar de la subyugación. Otros permanecieron cautelosos, pero la demostración del Blackwood Drive había dejado en claro que contener a la humanidad ya no era una opción. Si se los presionaba, los humanos podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia a voluntad. El potencial para la guerra de guerrillas a escala cósmica era un riesgo demasiado grande. Finalmente, un tratado comenzó a tomar forma. A la humanidad se le otorgaría la membresía completa en la Confederación Galáctica con todos los derechos y responsabilidades que conllevaba a cambio Share-Esh algunos de sus avances tecnológicos, incluida una versión limitada del Blackwood Drive. Lo más crucial del tratado incluía una cláusula que reconocía formalmente el derecho de la humanidad a la autodefensa y la expansión. Nunca más la Confederación intentaría confinar o controlar el crecimiento humano. Cuando Elina estampó su firma en el documento,
Representando a toda la humanidad en este momento histórico, sintió el peso del futuro de su especie sobre sus hombros. Habían entrado en la etapa galáctica cuando los forasteros lucharon en una guerra por su propia supervivencia y emergieron como iguales, respetados y temidos. La voz del gran árbitro resonó en su mente una última vez cuando la ceremonia concluyó. Almirante Chen, su especie nos ha enseñado a todos una valiosa lección. Nos creíamos los maestros incuestionables del cosmos. Nos ha demostrado que la galaxia aún guarda muchas sorpresas. Esperamos un futuro de cooperación cautelosa como un regreso al Defiance. La tripulación estalló en vítores. La guerra había terminado. La humanidad había asegurado su lugar entre las estrellas, pero la expresión de Elena permaneció seria. Ella sabía que esto no era un final sino un comienzo. El verdadero desafío estaba por delante. Probando que la humanidad podía ser más que el depredador máximo de la galaxia, tenían la oportunidad de convertirse en algo más grande. Pioneros diplomáticos, maestros y socios en el gran tapiz de la civilización cósmica, los motores del desafío cobraron vida zumbando preparándose para llevarlos de regreso a la Tierra, mientras las estrellas pasaban velozmente. Alina se permitió una pequeña sonrisa. Lo que fuera que el futuro deparara a la humanidad, lo enfrentaría. De frente firme e inquebrantable, la galaxia los había subestimado. Una vez no volvería a cometer ese error un nuevo orden galáctico en los años siguientes al Tratado de Nexus. Como el Acuerdo de Paz llegó a ser conocido, la galaxia entró en un período de cambio rápido y adaptación. La humanidad, una vez vista como una especie primitiva, apenas digna de notarse, ahora se erigía como una fuerza que imponía tanto respeto como cansancio de las otras razas espaciales. La almirante Elena Chen, aclamada como la heroína de la guerra, se encontró empujada a un nuevo papel diplomática. Y constructora de puentes entre la humanidad y el resto de la Confederación Galáctica, era una tarea que a menudo parecía más desafiante que la guerra en sí. Tienes que entender que Elena le explicó al Consejo de la Tierra 5 años después del final de la guerra, muchas especies todavía nos tienen miedo. Tenemos que mostrarles que podemos ser más que guerreros. Y así la humanidad se propuso hacer justamente eso. El mismo impulso y creatividad que los había hecho formidables en la guerra, ahora se dirigía hacia actividades pacíficas. Los científicos humanos colaboraron con investigadores alienígenas, logrando avances en campos que van desde la medicina hasta la restauración ambiental. El Blackwood Drive, compartido de forma limitada con la Confederación, revolucionó el comercio y la exploración galáctica. Pero no todo fue fácil. Algunas facciones humanas, envalentonadas por su victoria, presionaron por una postura más agresiva en la política galáctica. Argumentaron que la humanidad debería usar su poder recién descubierto para dominar y tomar lo que ellos veían como su lugar legítimo como gobernantes de la galaxia. Thea se encontró luchando constantemente contra estos elementos belicosos, recordándoles a sus compañeros humanos la devastación que había causado la guerra. Luchamos por nuestro derecho a existir, no a conquistar, se convirtió en su mantra en el lado alienígena. Todavía había quienes veían a la humanidad con miedo y desconfianza. Se produjeron ataques terroristas aislados contra colonias humanas, mientras algunas especies se negaban a participar en el comercio o las relaciones diplomáticas con la Tierra. 10 años después de la guerra, estalló una crisis que amenazó con sumergir a la galaxia nuevamente en el conflicto. Una facción radical de Sans que buscaba venganza por su derrota, desató un arma de arco devastadora en la colonia humana de Newa. Millones murieron en cuestión de días mientras los llamados a la represalia resonaban en el espacio humano. Bolina se encontró una vez más en el centro de una tormenta diplomática en una tensa sesión de emergencia del Consejo de la Confederación. Se paró ante representantes de 100 especies alienígenas. Lo que sucedió en Newa fue una tragedia. Comenzó con su voz cargada de emoción. Un crimen que no puede ignorarse, pero déjenme ser claro. La humanidad no buscará venganza contra todo el pueblo celiano por las acciones de unos pocos extremistas. Sus palabras enviaron ondas de choque a través de las cámaras del Consejo. Muchos habían esperado, incluso temía, que esto fuera la chispa que reavivara la agresión humana. En lugar de eso, Alina propuso un
Grupo de Trabajo Conjunto de la Federación para cazar a los terroristas y llevarlos ante la justicia. Que esta sea una oportunidad, instó a demostrar que podemos trabajar juntos frente a aquellos que nos dividirían. La respuesta fue abrumadora. Las especies que habían dudado en comprometerse con la humanidad ahora dieron un paso adelante ofreciendo asistencia y apoyo al gobierno siriano, temiendo represalias humanas. En cambio, se encontró acogido como socio para llevar a los extremos ante la justicia. Este momento marcó un punto de inflexión en las relaciones galácticas, la humanidad, al elegir la moderación y la cooperación en lugar de la venganza, había demostrado una madurez que impresionó incluso a sus críticos más acérrimos. En las décadas que siguieron a la galaxia entró en una nueva era dorada. El ingenio humano, combinado con la sabiduría y la tecnología alienígenas, condujeron a avances que beneficiaron a todas las especies. El motor Blackwood, aún más refinado, permitió la exploración de partes previamente inalcanzables de la galaxia. La adaptabilidad de la humanidad demostró ser un activo en tiempos de paz como lo había sido en tiempos de guerra. Diplomáticos humanos, con su capacidad para entender y tender puentes entre culturas muy diferentes, se volvió muy buscado. Los artistas humanos crearon obras que resonaron a través de los límites de las especies, mientras que los filósofos humanos desafiaron y enriquecieron el pensamiento galáctico 50 años después de la guerra que casi había visto a la humanidad exterminada. Alina Chin, ahora una estadista mayor, se paró en la plataforma de observación de la estación Harmony, una estructura masiva que orbitaba una estrella de neutrones que sirvió como la nueva sede de la Confederación Galáctica debajo de ella. Representantes de miles de mundos se mezclaron y debatieron. Los humanos trabajaron junto a alienígenas de todas las formas y tamaños. La desconfianza del pasado se desvaneció en la historia. Un joven diplomático, Shan, se acercó a ella inclinándose respetuosamente. Almirante Chen, su discurso ante la Asamblea General fue inspirador, pero debo preguntar cómo supo qué elegir. La paz en lugar de la venganza nos llevaría aquí. Elina sonrió. Sus ojos reflejaban la luz de estrellas distantes. No sabía que ella lo admitió, pero esperaba y, a veces, la esperanza es la fuerza más poderosa en el universo. Mientras miraba la vasta extensión del espacio, Alina reflexionó en el viaje de la humanidad. Habían entrado en la etapa galáctica como desconocidos que demostraron ser guerreros cuando fueron amenazados y luego, lo más crucial, demostraron que podían ser más que conquistadores. La humanidad había demostrado que ser un depredador máximo no significaba que uno siempre tuviera que mostrar los dientes a veces. La mayor fortaleza residía en saber cuándo extender una mano en amistad. En cambio, la galaxia había aprendido a respetar el potencial de la humanidad para la violencia, pero ahora también había aprendido a admirar su capacidad de Capac para la paz. La innovación y el crecimiento, al demostrar que eran más que los depredadores máximos de la galaxia, los humanos habían encontrado su verdadero lugar entre las estrellas. Cuando Elena se alejó de la ventana lista para asistir a otra función diplomática, no pudo evitar sonreír. El futuro se extendía ante ellos, vasto y lleno de posibilidades, y la humanidad adaptable. Y tan resistente como siempre, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera traer la guerra. Había demostrado la fuerza de la humanidad. La paz había demostrado su sabiduría, y la galaxia, que una vez temió a estos recién llegados impredecibles, ahora los mira con esperanza por lo que el futuro podría deparar.